¿Qué tal están? Bienvenidos. La tumba perdida de Alejandro Magno es uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia. A pesar de los relatos antiguos que mencionan su ubicación, hasta hoy no se ha encontrado. En este vídeo trataré de esta cuestión fundamentalmente y analizaré también los eventos que rodearon su muerte, los intentos de hallar su tumba y las teorías sobre su paradero, que son diversas. En primer lugar, hay que comenzar diciendo que Alejandro Magno fue un gran conquistador, el conquistador inmortal se podría decir. Alejandro III de Macedonia nació en el año 356 a.C. y murió en el 323 antes de nuestra era. Conocido como Alejandro Magno, fue uno de los mayores conquistadores y generales de la historia. Hijo de Filipo II y alumno de Aristóteles, unificó Grecia y construyó un imperio que se extendía desde Macedonia hasta Egipto, Persia y la India. Su muerte, en junio del 323 a.C., a los 32 años y 11 meses aproximadamente, marcó el inicio de una lucha por su legado y también su sepultura se convirtió en un símbolo de poder. En relación con la muerte de Alejandro y la controversia que eso causó, también en cuanto a su entierro, hay que decir que sobre los últimos días en Babilonia, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor, en Babilonia. Las causas de su muerte siguen siendo debatidas hasta el día de hoy. Se considera que fue probablemente por malaria, pero otros hablan de envenenamiento. Algunos creen que fue asesinado por sus generales. También se habla, insisto, de la fiebre del Nilo o la malaria, que suele ser lo más repetido, que podría ser por malaria. Una teoría médica sugiere también que contrajo una enfermedad tropical que le llevó a la muerte, el síndrome de Guillain-Barré. Otra hipótesis plantea que sufrió parálisis progresiva. Según las crónicas, su cuerpo no se descompuso durante días, lo que fue visto como una señal de divinidad o de que era un ser divino. En cuanto a la disputa por su cuerpo, se puede decir que fue muy notable. Su cadáver se convirtió, momificado, en un objeto de disputa entre sus generales, los diádocos. Pérdicas, por ejemplo, su regente, organizó el traslado del cuerpo a Macedonia, pero Ptolomeo I, que gobernaba Egipto, lo interceptó y lo llevó a su territorio. En cuanto a la primera sepultura, fue en Egipto, como se sabe con toda certeza. En ese sentido, en Menfis fue el primer descanso de Alejandro, pero luego se trasladó a Alejandría. Llevó Ptolomeo I el cuerpo a Menfis, capital de Egipto, donde se construyó una tumba temporal, pero posteriormente se trasladó a Alejandría, la ciudad fundada también por orden de Alejandro Magno, entre una de las muchas que él fundó, pero la más importante. Ptolomeo II, hijo del primero, trasladó el cuerpo a Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro, donde se erigió un mausoleo conocido como el Soma. Y allí estuvo el cuerpo momificado cientos y cientos de años. Es la gran tumba de Alejandro Magno. Y hay que decir que en cuanto a las descripciones antiguas sobre esta tumba, con el cuerpo de Alejandro Magno modificado, autores como Estrabón, Diodoro Sículo y Pausanias mencionan que la tumba de Alejandro estaba en Alejandría y era visitada por emperadores romanos y por mucha gente también. Se describía como un grandioso monumento de oro y cristal. Julio César, por ejemplo, y Augusto visitaron la tumba de Alejandro. Calígula y Caracalla se llevaron objetos de la sepultura. Y también hay que señalar que el mausoleo era un lugar de peregrinación hasta al menos el siglo III después de Cristo, con lo cual diríamos que fueron cientos y cientos de años. En cuanto a la desaparición del sepulcro de Alejandro Magno, el rastro de la tumba se pierde entre los siglos III y VII después de Cristo. Las causas posibles de todo esto, de su desaparición, incluyen distintos fenómenos: terremotos y tsunamis. Alejandría sufrió desastres naturales de gran entidad, inundaciones, la ciudad también quedó parcialmente sumergida, y eso fue clave también para la desaparición del mausoleo de Alejandro Magno. También hubo una destrucción por parte de cristianos o musulmanes. En la antigüedad las tumbas paganas fueron destruidas y la tumba de Alejandro Magno era pagana.
En cuanto a la búsqueda moderna de la tumba perdida de Alejandro, pues ha sido algo continuo. Ha habido numerosas excavaciones, hay bastantes teorías. Hasta hoy se han propuesto más de 140 sitios posibles para la tumba. En todo caso, hay que señalar también que hay varios candidatos principales. Por ejemplo, bajo la mezquita de Nabi Daniel en Alejandría, una teoría popular sugiere que la tumba está en este sitio. También se habla del cementerio de Chadbi, se han hallado sarcófagos de la época tolemaica, y también hay ruinas sumergidas en el puerto de la misma Alejandría. Algunas estructuras bajo el mar podrían haber sido parte del Soma. También se habla de Siwa, en el oasis egipcio, donde Alejandro fue declarado hijo de Amón. Y también incluso se habla de Grecia, Virginia o Anfípolis. Algunos creen que sus restos fueron llevados a su tierra natal. En todo caso, hay que decir a modo de conclusión que es un misterio aún no resuelto, hallar la tumba perdida de Alejandro Magno, y sigue siendo pues, un gran enigma arqueológico. Si es descubierta, sería uno de los hallazgos más importantes de la historia, con implicaciones también culturales, políticas y religiosas. En todo caso, también hay que decir que las exploraciones continúan, y hasta que se resuelva el misterio, Alejandro Magno sigue siendo, en cierto modo, se podría decir, inmortal. Es inmortal por sus hazañas, y realmente también quiero señalar que últimamente hay una arqueóloga que parece que está llegando pues a un posible hallazgo de la tumba de Alejandro Magno. Lo que pasa que es un proceso largo y continuo en el tiempo, pero probablemente yo creo que en los próximos años se va a descubrir con toda certeza dónde está la tumba de Alejandro Magno. En cualquier caso, es un proceso laborioso, largo en el tiempo, etc. Y lo que sí se ha descubierto ya hace una serie de años es la tumba del padre de Alejandro Magno, de Filipo II de Macedonia. Incluso se ha encontrado en Grecia, bueno, en Macedonia, y realmente está bajo una especie de túmulo o de colina artificial, y ahí se ha encontrado el esqueleto del padre de Alejandro Magno, que está perfectamente conservado y que se sabe con certeza que es diríamos, el esqueleto de Filipo II, sin ninguna duda, por algunas heridas que tiene, etcétera, que coinciden con los restos, diríamos, del esqueleto, con el esqueleto que se conserva prácticamente completo. En ese sentido, esa es una buena noticia. Y, por ejemplo, en relación con el maestro de Alejandro Magno y gran filósofo que fue Aristóteles, también se sabe ya desde hace bastante tiempo dónde fueron llevadas las cenizas de Aristóteles de esta gira. Están precisamente en una zona de Macedonia, en una especie de tumba circular que está al lado del mar, en un promontorio, en una especie de colina. Y eso también se ha descubierto y se sabe con seguridad que fue donde reposaron las cenizas de Aristóteles, en un cofre metálico. En ese aspecto, todo esto da indicios de que la búsqueda arqueológica suele tener pues, resultados, y pues ciertamente pues todo esto supone pues un proceso de descubrimientos, y que podemos considerar que es continuo, y que yo creo que llegará precisamente a descubrir los restos de la tumba del gran Alejandro Magno. Eso esperan todos los aficionados a la historia, a la cultura, porque sería un hito trascendental en el ámbito de la arqueología y de la historia, sin ninguna duda. En cualquier caso, hay más investigaciones al respecto. La arqueóloga Papa Costas sigue buscando la tumba perdida de Alejandro Magno en el centro de Alejandría, con unas excavaciones que han hallado túneles secretos, y también han descubierto pues algunas estatuas, y realmente parece que su investigación arqueológica está dando grandes resultados. Probablemente ella sea la que pueda alcanzar a descubrir dónde está realmente la tumba de Alejandro Magno. Eso espera también la comunidad científica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.